primer punto que vamos a destacar en esta lista de 7 cosas sería ¿qué tal mi gente? Se nos viene temazo. Escuchen nada más. Nutrición en días de descanso. Mi nombre es Ali Arellano, soy entrenador personal, soy coach online y mi trabajo, es ayudar a las personas a que consigan sus objetivos en el menor tiempo posible. Por aquí tengo este tema que viene, a raíz de las asesorías que nosotros venimos dando, de los planes de alimentación estratégica. Siempre se hace pregunta de, loco, hoy es día de descanso, ¿qué como? ¿Puedo comer cualquier cosa? Me hago un ayuno, un NOMAD, un ayuno de 22 horas y bueno, todo para mí siempre es un gran depende. Hay que revisar el contexto, hay que revisar un poco el tema de las circunstancias y también sobre todo el tema de los objetivos. Por tanto, voy a hablar de por acá unos 7 datos que pueden ser más o menos genéricos. Desde luego, cada caso es especial, nosotros lo analizamos desde nuestra plataforma, hacemos una entrevista para asegurarnos de hacer la mejor estrategia posible para que las personas, o mejor dicho, para que el sistema y la metodología se adapte a la persona y no la persona a nuestro sistema. Por tanto, vamos a arrancar con este tema que está de verdad bastante interesante y desde luego el primer punto que vamos a destacar en esta lista de 7 cosas sería que esto no es un día de comer de todo. Por tanto, si bien puede ser tentador el hecho de que, en el día de descanso, este es como mi día de libertad para hacer lo que me dé la gana, yo creo que no hay que mantener el enfoque. Esto, como les estoy diciendo, entre las variantes y el tema de la circunstancia va a depender de, básicamente, o aquí que tengo presente, 2 cosas. Hay personas, como es mi caso, que el primer día de entrenamiento de la semana no es el día de mayor exigencia. Yo generalmente el fin de semana, por ser un día de hacer deberes en casa, de pasar con mis hijas, de compartir un poco, de salir a explorar en la ciudad, a veces uno el lunes llega el primer día de la semana y no es el día de descanso, que usted se siente más descansado, sino es un día, es como que uno necesita un fin de semana para el fin de semana, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado, por tanto, el día lunes, yo el 80% de las veces me siento más cansado cuando la lógica debería ser, es que es el día de descanso y por la dinámica de uno como papá, etcétera, a veces no es así. Entonces, yo el lunes hago un entrenamiento de transición de grupos musculares pequeños, un entrenamiento quizás de hombros, brazos, de músculos uniarticulares, como un bombeíto. Por tanto, yo hago una pequeña escalera, así como una especie de calentamiento de la semana, para el martes atacar al grupo muscular, que en esta programación es el que yo me quiero dar enfoque. Entonces mi día de caña es el segundo día de la semana, no el primer día de la semana luego del descanso. Entonces, con este caso particular, el día de descanso, el día que no se entrena, yo debería ser mucho más cuidadoso porque al día siguiente de entrenamiento, la energía yo no la voy a utilizar plenamente. Ahora, si fuera el caso contrario, que tu primer día de la semana, luego el día de descanso, es el día más cañero, pudiéramos estar incluso aumentando un poco la cantidad de carbohidratos, sabiendo y teniendo presente que al día siguiente voy a aprovechar toda esa glucosa acumulada para hacer una top set, una serie impresionante y aprovechar esas reservas energéticas para un excelente entrenamiento. Desde luego, las variables no solamente bastan en eso, sino que también saber si hacemos un proceso de recomposición o en un déficit calórico, en una intención de perder grasa únicamente. Entonces ya ahí sería un tema pues ya de coger con pinza y analizar bastante bien. Segundo punto a destacar, mantén el equilibrio. Asegúrate de comer en tu dieta. Igual mantén el equilibrio entre las proteínas, entre las grasas, los carbohidratos, de manera que lo ideal no es omitir ninguno de estos 3 elementos pensando que es un tema saludable. Por eso es bueno recibir la asesoría de un especialista en la materia para que se den cuenta que por más que tengamos como objetivo la pérdida de grasa, muchos le dicen pérdida de peso y es un pésimo enfoque, no se debe suprimir ningún alimento. Hay excepciones desde luego, que estoy en un proceso de desintoxicación muy puntual donde durante 1, 2, 3 días o una semana
omito ciertos alimentos. En el caso, qué sé yo, una desintoxicación hepático-renal, voy a omitir las grasas y las proteínas por 3 días y voy a comer solamente carbohidratos ricos en fibra, frutas y líquido. Ok, es algo muy puntual, no es sostenible y bueno, ya ahí son casos y no vamos a puntualizarlos todos porque si no, no vamos a acabar nunca. Pero en una situación normal, lo ideal es no saltarse ninguno de estos 3 elementos. Prioriza en la recuperación. Los días de descanso son ideales para enfocarse en la recuperación muscular, por tanto, desde luego hay que darle los nutrientes que estos necesitan. Por otro lado, tratemos de no hacer actividades los días de descanso que sean tan extenuantes, tan estresantes para que el cuerpo, su sistema nervioso central también tengan esa frescura, esa ganancia, que estemos con mucha disponibilidad de energía al día siguiente, pero también evitemos hacer actividades muy intensas para el cuerpo, más aún cuando tenemos programado un entrenamiento el día posterior. Acuérdense que el músculo crece, el músculo se forma durante el descanso. Por tanto, el descanso y la recuperación debe ser de cantidad y de calidad, desde luego acompañado de los elementos, de esos alimentos que van a ir directamente a esas células a hacer lo que tienen que hacer. ¿Ok? Procesos anabólicos por un lado, de aumento de masa muscular, y catabólicos en aquella destrucción, consumo de células muertas, de grasas y todo este cuento. ¿Ok? El día de descanso, quizás, y aquí voy a hacer como un bonus que se me acaba de ocurrir, también puede ser de pronto un momento perfecto para hacer un ayuno un poquito más prolongado. Si no tenemos esa urgencia de ir a la oficina, de hacer ciertas actividades, de pronto vamos a estar en casa o son actividades un poco más pasivas, pudiéramos estar alargando un poco el tiempo del ayuno. Si, por ejemplo, suelo hacer mi primera comida, mi desayuno lo suelo hacer a las 9, 10 de la mañana, lo puedo hacer, qué sé yo, cercano a las 11, 12, y mi cena, que la suelo hacer a las 6, 7, la corto un poco esa ventana y la llevo a las 4 de la tarde, desde luego manteniendo mi consumo calórico, lo cual hace que sea más desafiante comer un poco más porciones para tratar de acumular toda esa cantidad de comida en un menor tiempo posible. Es válido de pronto entonces hacernos un ayunito el tiempo de descanso. Insisto, esto hay que analizarlo de muchas variables para que no afecte nuestro rendimiento y sobre todo nuestra disponibilidad energética. Ahora sí, acabando este bono que se me acaba de ocurrir, vamos con el siguiente, que es no te saltes las comidas. Más o menos es lo que les acabo de describir, aún y cuando estoy haciendo un ayuno. Si hay una estructura de desayuno, almuerzo, cena con snacks entre las comidas, no nos saltemos ninguna. Muchos de mis clientes a veces piensan, o me comentan como que, hey, loco, 5 comidas es mucho. Si lo revisamos bien, no son 5 comidas, estamos manteniendo la estructura típica de 3. Insisto, desayuno, almuerzo, cena o almuerzo, merienda, como muchas personas le dicen. Y en los intermedios entre el espacio, el desayuno y el almuerzo y la cena, están los snacks, cuya función es distribuir de una mejor manera y garantizar la absorción de ciertos nutrientes que necesitan más trabajo para la absorción. Y a veces cuando saturamos, por ejemplo, el cuerpo de consumo de proteína, es mucha la que se descarta en el momento, por tanto es mejor fraccionar la dosis de su consumo. Por un lado, eso es una ventaja de hacer esos alimentos entre comidas. Y lo otro es evitar las ventanas a veces que son muy amplias, sobre todo entre el almuerzo y por cuestión de logística, familia, trabajo, etcétera, lo comprendemos. La cena puede ser muy tarde y solemos, a pesar de que pueda haber un plan de entrenamiento, comer con arrebatón, con ansiedad, pues el tiempo se ha prolongado mucho y aparecen estas sensaciones que todos hemos vivido. Entonces, una manera de solucionar eso es un snack a media tarde, de manera que la ventana entre almuerzo y cena sea lo más corta posible. Siguiente punto, hidratación. Hay que mantener la hidratación. A veces cuando uno está en casa, diga, descansa, se relaja un poco. Yo le digo, porque bueno, yo todo esto lo he cometido desde el lado de lo que no se debe hacer, pero también procurando ser consciente y muy despierto con esto. El mantener la hidratación es muy, pero muy importante. Los días de descanso inclusive, o más aún los días de descanso, porque a veces se nos pasa todo el día en la casa y olvidamos tomar agua. Entonces, o incluso también nos pasa cuando estamos en el trabajo, olvidamos por la dinámica tomar agua. Entonces, es muy bueno aprovechar de pronto un tiempo de descanso para tener
un termito por ahí a la mano e ir teniendo conscientemente la cantidad de agua que deberemos ir ingiriendo. Hay una fórmula muy específica para determinar la cantidad de agua que nosotros tomamos y va a determinar peso, la estatura, edad, sexo, etcétera, pero en promedio es como de 3 a 4 litros de agua al día. Siguiente punto, suplementos. Si estoy en un programa de suplementación, hay personas que solo se toman su vitaminita, su proteína, su creatina, su omega, su magnesio el día que entrenan. Entonces, si entrenan 3 días a la semana, solo consumo los suplementos que se indican, o que nosotros indicamos los 3 días, y no. La suplementación se va a mantener a lo largo de la semana de igual manera y no necesita descanso. De hecho, tengo esta semana, hoy, ya en este momento que estoy dejando este mensaje, y a lo mejor los chicos cuando vean este live ya están recuperados, personas que han sufrido por allí algunos accidentes domésticos que han ameritado un reposo, y yo a estas personas, en este punto donde hubo por ahí una pequeña fisurita y una pequeña contractura, es donde más les digo, deben consumir los suplementos, porque si nos ayudan a la construcción de masa muscular y a acelerar la recuperación, no es distinto cuando ocurre una lesión. O sea, va a ayudar a acelerar los procesos de recuperación. Tras una fractura, una fisura, una contractura, igual mantenemos la suplementación aún y cuando no esté entrenando. O sea, el tema de los suplementos no es exclusivo para una persona que entrena. De hecho, el 80% de los suplementos que nosotros sugerimos, yo también se los recomiendo a las personas que no tocan el gimnasio, esperando desde luego que en algún momento empiecen a hacer algo de actividad física. Vamos con el 7 y último punto aquí a destacar, y es evitar el estrés el día del descanso. Mi gente, tómense las cosas con calma. No somos indispensables, no somos tan especiales, importantes como a veces creemos que somos. Hay cosas que, bueno, sí, hay que aprovechar ese tiempo de descanso para ponernos al día, de pronto con el tema del banco, con el, qué sé yo, no sé, con diligencias, con cuestiones domésticas, pero a veces nos ensimismamos mucho en estos deberes, y el manejo, en vez de ser un estrés productivo, el famoso eustrés, lo terminamos convirtiendo en distrés, y esto se vuelve una locura. Recuerden que el estrés, al igual que el enojo y todo esto, que son emociones necesarias, y que son muy importantes su manejo, insisto, son muy necesarias y que son buenas. No estoy diciendo que sean malas, igual que el estrés no es malo, más aún cuando es productivo. Sí hay que saberlo manejar, no ensimismarlo, para que los niveles de cortisol no se disparen, y no solamente el cortisol, sino un montón de elementos más, pero creo que el cortisol es el más conocido y el que uno siempre tiene más presente. Esto igualito va a disparar insulina, esto igualito va a hacer un montón de cuestiones bioquímicas en nuestro cuerpo, que va, por mucho ejercicio que hagamos, por mucha alimentación sana que tengamos, si no hay un adecuado manejo del estrés, con herramientas para manejar el estrés, igual, o sea, no hay garantía de salud. Y esto es como no es un punto tangible, como no es visible, subestimamos el poder que tiene el distrés, para ser más específico, el distrés en nuestra salud, lo que, si no tenemos las herramientas para el manejo, también es muy necesario acudir a personas profesionales, especialistas con la experiencia, que nos brindan esas herramientas para manejar este tipo de situaciones de la mejor manera y seguir siendo productivos en todo sentido. Entonces, ya con estos consejillos prácticos de cómo llevar la nutrición en los días de descanso, entre otras cosas que además tocamos, no solamente el tema de alimentación, el tema del estrés, por ejemplo, sería muy bueno que empecemos poco a poco a ir incluyendo en nuestras actividades diarias, con y sin entrenamiento, este tipo de cositas que de verdad que suman calidad de vida, suman energía, suman salud, la tan anhelada salud, que cuando yo le pregunto a la gente, hey, ¿por qué vas a entrenar? Por salud. Yo siempre le digo que es como una respuesta muy genérica, es una respuesta muy global, que es válida, pero me gusta más que toquemos piso y que tratemos de pensar en metas a mediano y corto plazo, que sean alcanzables, que sean tangibles, y que como resultado, de forma indirecta, va a terminar en salud. Eso es una recomendación que siempre le doy a mis alumnos y a aquellas personas que desean empezar mi programa de entrenamiento y que estamos en esos procesos de conocimiento, en que es muy importante este punto en específico,
de tener metas claras, metas alcanzables y una planificación para conseguirlas, para evitar desde luego la frustración, el estrés ante la frustración, que las cosas se vayan ordenando, vayan tomando su orden lógico, natural, en ese balance que todos necesitamos y que todos anhelamos. Se despide de ustedes Ali Arellano. Gracias por acompañarme hasta este punto, hasta este minuto. Si aún están allí conectados, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima transmisión.